Amigos televidentes, ¿qué tal? Sino con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento tenemos la lectura de la Sagrada Escritura en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en el disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestra. Esto está en los cielos y es para que no haya excepción de persona. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador y en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado, fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestro corazón. Paz sea a los hermanos, amor con fe de Dios Padre del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, honra y gloria a ti, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Dios, por la bendición poderosa que derramas sobre cada vida, Dios. Gracias, Señor, a través de tu palabra, a través de tu poder, tu gloria, tu Espíritu Santo, que puedas recibir el impacto de tu palabra a la sanidad, al milagro, a la cura, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con ustedes su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Es para mí un placer presentarle a nuestro panelista hoy. Dios me lo bendiga, hermano Héctor. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bendiciones, queridos hermanos. Bien, tenemos un tema muy interesante, muy especial. Está basado en el libro de los Efesios capítulo 6. Oiga bien el tema. Escríbalo para que no se le olvide. Cómo tener una familia feliz en Cristo Jesús. O cómo ser feliz en la familia por medio de Jesucristo. Y es muy importante que entendamos aquí. Ninguna familia puede ser feliz a menos que no sea por Jesucristo. Cristo instituyó la familia a través de su Padre en el huerto del Edén. En ese capítulo 2 encontramos nosotros que la familia fue instituida. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y la mujer o Eva fue creado de una costilla del hombre. Así que y aquí a los hijos les exhorta, de acuerdo aquí a Pablo en Efesios, varones. ¿Por qué le dice aquí el Señor, comenzando con los hijos, que honren a sus padres y a su madre?
Amén. Cuando hablamos de los hijos, hablamos del fruto de la unidad de un hombre y una mujer, de la cual constituyó Dios el matrimonio. El fruto de un matrimonio son los hijos. Pero ¿por qué se dirige primeramente a los hijos y no a los padres? Porque los hijos son los que van a ser fruto y van a ser también los que van a dar fruto más adelante, cuando tengan familia también. Pero ahora bien, que es muy importante, cómo tener la felicidad, cómo tener la paz, cómo tener el gozo en Cristo Jesús. Tenemos que traer y usar la armadura de Dios en nuestro ser, en nuestra mente, corazón, alma, espíritu, para que podamos nosotros disciplinar, amar, instruir, enseñar a nuestros hijos para que puedan tener esa educación, ese respeto, esa obediencia, primeramente a Dios. Cuando se tiene obediencia a Dios, se tiene obediencia a los padres, que es muy importante. ¿Cuál es la desobediencia que se ve en estos tiempos actuales? Es muchos hijos desordenados en las vidas, muchos hijos están en las calles, muchos hijos están sin tener esperanza ni aún tener algo en su mente para poder ser alguien en el futuro. ¿Por qué? Porque han perdido el tiempo, han tenido una disciplina, una educación en su casa que los padres no han tenido el interés de educarlo, de disciplinarlo, y la cual hay alguien allá afuera que se llama el mismo Satanás que los disciplina, que los lleva a la perdición, que es muy importante que los hijos nos dicen nosotros a la obediencia a los padres, porque ahí es que obtenemos nosotros la promesa de Dios, que es larga vida en este mundo. Amén, gloria a Dios, una bendición a través de la palabra de Dios que nos instruye a través como padres, como hijos y como también como ejemplo en lo que es en una familia. La bendición de Dios que a través de aquí Pablo menciona al hijo que tiene que amar a vuestros padres, pero la enseñanza a través del principio de la creación del mundo, sabemos que Dios ha constituido la familia, los padres, pero también cuando el pueblo de Israel fue sacado, también cuando Dios los sacó de la esclavitud y los libertó, también le dijo que le enseñaran a los hijos los mandamientos, los estatutos, que no se olvidaran también de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque para recordarse que el Dios Todopoderoso es poder, autoridad, y sobre todo, cuando Él le dice al pueblo de Israel que le enseñaran a sus hijos, es para una vida mejor. ¿Para qué? Para que puedan tener temor, obediencia a Dios. Pero aquí en la bendición que ahora, a través de Pablo en Efesios nos enseña, nos hace un recordatorio a cada uno de nosotros, que debemos nosotros primeramente instruirnos nosotros mismos, después instruir a nuestros hijos que tengan temor a Dios. Porque cuando tienen temor a Dios y obedecen a un creador, el que dio la vida por cada uno de nosotros, ellos se someten a la voluntad y guardan los estatutos, los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo ha dado, y van a tener larga vida, lo que es en la tierra, pero es que cuando obedecemos, pero sobre todo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pastor. Amén, qué lindo, ¿eh? Cómo ser feliz en la familia, tener una familia en Cristo de felicidad. Hay muchos problemas, como decía nuestro hermano Jorge ahorita. Son muchos hogares que están destruidos. Y al hogar estar destruido, la iglesia está destruida. ¿Por qué? Porque la iglesia se compone de familias, de hogares. Por eso es que aquí lo primero que se les suelta son a los hijos. Hijos, honrad a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. La iglesia va a ser de larga vida, te va a ir bien, va a haber prosperidad, pero comienza con los hijos, porque los hijos son ¿qué? Los hijos de Dios. Dios es el Padre Celestial. Entonces, si los hijos oran a Dios, pueden honrar a los padres. Y si honran a los padres, pueden honrar a Dios. Y no ser desobedientes. Pero también le dice ahí, eso es muy importante, el versículo 4, le dice ahí, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sabe cuántos padres provocan a ira a los hijos? Y entonces estos hijos se rebelan contra las cosas de Dios y pagan con Dios. Sí. ¿Cómo van a pagar con Dios cuando no es Dios? Oh, porque los padres están representando a Dios. Así que por eso el Señor le dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor.
Los hijos hay que disciplinarlos, hermano. Vamos a Hebreos capítulo 5, capítulo 12 del 5 en adelante. Hebreos 12 del 5 en adelante. Mire bien, hay muchos padres que no disciplinan, sino que matan, que maltratan. Y aquí esto no es de maltratar ni matar, sino de disciplinarlos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y lo azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no lo disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, que la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Y por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y no lo venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provecho, para participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. ¿Ve usted qué disciplina? Matar, no, viene de discípulo, de enseñanza. Entonces cuando se instruye, sus discípulos son su familia, son sus hijos. Usted tiene entonces que sacar el tiempo para preparar la clase, que eso es lo que la gente no entiende. Usted no puede disciplinar si no ha preparado la clase. Sí. O sea, usted no puede instruir, no puede enseñar. Tiene que preparar la clase, y la clase tiene que ser que es bíblica, como dice ahí, que ninguna disciplina al principio parece bien, pero si se deja disciplinar, viene el problema. ¿Usted ve? Entonces Dios es el que disciplina. Nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces usted es el maestro, pues entonces Dios lo instruye a usted para que usted instruya a sus alumnos, que son sus hijos. Y ahí viene entonces la coinonía entre la esposa, el esposo. Por eso dice el Señor a la esposa que se sometan a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Se ve? Es decir, que todo es donde va la línea de la felicidad en el hogar. La esposa se somete al marido, el marido ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Usted ve la unidad? Entonces vienen los hijos y aman a sus padres, obedecen y oran a sus padres. Mire qué lindo es eso, hermanos. Ese es el tema. ¿Cómo tener un hogar feliz en Cristo Jesús? Hay un proceso que hay que meterse. Hay una unidad de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Nuestros hijos fueron dados por Dios. Nuestra esposa fue la ayuda idónea que Dios nos dio, y es la cabeza, en el contexto de que se somete a la cabeza. ¿Sí? Entonces el hombre ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, porque hay una unidad. ¿Se ve? La mujer pasa a ser el cuerpo, el hombre pasa a ser cabeza. Dios ama a la familia porque la instituyó. El hombre ama a su esposa como Cristo lo amó. Óigame, qué lindo es eso, varones. Sí. Debe tratar la felicidad. Pero hoy en día vivimos peleando como perro y gato. La esposa no se somete. Aquí yo mando, yo soy la que traigo el sueldo aquí. Óigame, aquí usted nos manda. Váyase si quiere. Óigame, así habla la esposa hoy en día. Se olvidan de que Dios la sacó de una costilla del hombre. Se olvidan de que Dios lo puso como cabeza al hombre. Pero hay muchas mujeres que quieren mandar porque tal vez traen un sueldo más grande que el hombre, o sabe un poquito más. Oye, y matan a los hombres. Por eso hay mucho divorcio. Por eso hay mucho maltrato, que los hombres maltratan a las mujeres. Porque hay una competencia como perro y gato. Entonces necesitamos buscar a Dios, hermano. Necesitamos orar como familia, aleluya.
Los hombres tienen que meterse de rodillas, las mujeres tienen que meterse de rodillas. Tener cultos familiares dentro de la casa. Leer la palabra, orar juntos. Usted ve, y va a haber una familia feliz. Porque quien va a mandar no es el hombre, no es la mujer, no son los hijos. Quien va a mandar en la casa es Dios. ¿Están entendiendo aquí la unidad familiar? Hace falta, por eso las naciones están corruptas. Porque las naciones se componen de familia. Y si la familia está corrupta, las naciones están corruptas, los gobiernos están corruptos. Porque no se someten el uno al otro. Ni los gobiernos se someten a las naciones, ni las naciones a los gobiernos. Porque aprendieron en la casa pelear como perro y gato. Necesitamos orar más, aleluya. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia santa. Pero la familia tiene que ser santa. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y la misma gloria de Dios se va a manifestar. Aleluya, gloria a su nombre. Deténgase, parados en los caminos, dice el Señor. Y preguntad por la senda antigua. Y mirad cuál sea la senda antigua y andad por ella. ¿Te ves? Necesitamos eso, hermanos. Amén, gloria a Dios. Qué bendición que a través de la palabra de Dios nos hace recordar y nos hace meditar lo que es por la palabra de Dios, porque sabemos claramente que como mencionaba el pastor, que muchas familias han llegado a mucho divorcio, mucho quebranto, pero entra primeramente por el descuido espiritual. Cuando hay un descuido espiritual se pierde lo que es el respeto, la comunicación. ¿Por qué? Porque si no se someten a la voluntad de Dios, que el Dios es el que ha instituido el matrimonio, la familia y todo eso, ¿cómo se van a someter a su esposo, a su esposa, si ya no hay temor a nadie? Si no tienen temor a Dios, menos mal van a tener respeto al esposo. Pero sabemos claramente que a través del amor, de la misericordia de Dios, todavía está Dios de su infinito amor, extiende sus manos para guardarnos, para cuidarnos de todo mal. Sobre todo, Él quiere restaurar la familia. Yes. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no nos humillamos delante de Dios? Reconocer que necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que dar el testimonio. Muchas veces cuando Dios ha llegado a nuestra vida, cuando nosotros estábamos en oscuridad, en tiniebla, cuando estábamos fuera de lo que es camino de Dios, hacíamos muchas cosas que delante de los ojos de Dios tal vez en ese momento no podíamos entender. Pero en este momento hablo directamente a aquellos que han conocido Dios, han recibido la gracia de nuestro Señor, han contemplado el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay que someternos primeramente a Dios nuevamente, porque si nos sometemos a Dios todo va a cambiar. Es bajo la voluntad de Él. También como aquí dice que los padres, dice honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento para que te vaya bien y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es lo que está sucediendo actualmente no solamente en la familia cristiana, sino que fuera también no cristiano. ¿Por qué? Porque como padres muchas veces nosotros pensamos que tenemos la autoridad y nosotros queremos hacer como lo que queramos con nuestros hijos. Hay veces los maltratamos, los ofendemos, a veces los ignoramos, a veces no les ponemos atención de lo que están haciendo. Hay momentos que como padres no le damos un abrazo a los hijos, o los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque se ha perdido el amor, y no debe ser así. Aquí nos dice que si nosotros como padres amamos a nuestros hijos, los hijos nos aman a nosotros. Pero ¿qué sucede? Que los hijos se han rebelado contra Dios. Tal vez hemos llegado a una edad, una circunstancia, una enfermedad, donde los hijos dicen, pues yo voy a dejar a mi padre, mire cómo sale. Pero Dios no nos enseña así. Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos meditar y reaccionar. ¿Por qué reaccionar? Porque cuando se ha quitado a nuestros padres, nuestros hijos, va a ser un dolor muy fuerte. Y al final, ese nos va a redarguir nuestro corazón, porque donde nos dice, un momento, mi padre me instruyó en los caminos, me enseñó el camino de Dios, el amor de Dios, pero yo me he descuidado. Pero a través de aquí nos dice que tanto como hijos, los hijos van a ser padres. Lo que nosotros instruimos como nosotros lo hicimos con nuestros padres, eso los hijos van a hacer con nosotros. Queremos nosotros tener buenos hijos, tenemos que ser buenos padres con nuestros padres.
¿Para qué? Para poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Hermano Jorge. Amén, gloria a Dios. Cuando vamos a entender, ya que hablan de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios nos dice a nosotros que la santificación, ¿a quién? A Cristo Jesús. Yes. Porque a veces nos santificamos para que otras personas puedan vernos, para hacernos diferentes con las personas. Y Dios dice que la santificación es en la voluntad de Dios. Ahora, una pregunta: ¿por qué hay decadencia familiar? ¿Por qué hay decadencia en el matrimonio? ¿Por qué hay decadencia en los hijos? Porque hay algo principal que se ha ido, o el hombre ha dejado de sentir, que es el amor de Dios. Aleluya. Palabra de Dios, que es el amor de Dios. Porque si está el amor de Dios, está el sello de Dios en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, del 5 al 7, que el amor dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Ahora, en el versículo 8 dice que el amor nunca deja de ser, cuando está el amor de Dios. Porque puede haber unidad, puede haber algo familiar, puede tener los hijos o la familia que uno quiera tener, pero si no está el sello principal, que es Dios, porque Dios dice en su palabra que Él es amor. Si no está Dios en nuestras vidas, es por demás, porque el hombre da lo que puede dar, y Dios da lo eterno, lo que es para siempre, porque dice que el amor no cambia, el amor no tiene variación. El amor de Dios, cuando está eso y lo compartimos con nuestra familia, entonces viene lo que se llama la verdadera familia delante de Dios, porque estamos en la voluntad de Dios. Ahí es que entra la disciplina, la educación, la formación de nuestros hijos, la forma de amar a nuestra esposa o esposo. ¿Cómo podemos nosotros tener? Muchas veces buscamos formas de tener una alegría o una felicidad en el matrimonio, y lo buscamos a través de libros que lo escriben los hombres. Ahora, pero aquí hay una instrucción de Dios, que es la palabra de Él misma, que trae alimento, que hace que perdonemos, que hace que nos limpiemos, que nos purifiquemos el corazón, porque dejamos a Cristo que entre en nuestro corazón. Entonces toda maldad, toda indiferencia, toda equivocación o toda inseguridad se va, porque el que entra en nuestro corazón es el amor, y no es el amor del ser humano, sino el amor ágape, el amor de Dios. Y ahí es que entonces comprendemos, ahí es que nosotros tenemos más tiempo, ahí es que nosotros amamos, y no amamos de lengua, de labios, sino amamos de corazón. ¿Por qué? Por lo que está adentro de nuestro corazón, que se llama Cristo Jesús. Pastor. Amén, sí. Es de suma importancia, queridos hermanos, vivir en santidad. Hay tres cosas que usted debe saber. Si en verdad usted no ha vivido en felicidad, si siempre ha estado peleando, o un tiempo tan tranquilo y otro tiempo veo otra la misma cosa, es por estas tres cosas que ustedes no están practicando. Y esta carta que hemos leído de Efesios 6, vamos a dar lectura del verso 25 al 33, para que veamos estas tres cosas. Pues que Dios no se equivoca. Lo que Dios hizo y dice, eso es perfecto. Perfecto. Es la única voluntad de Dios, hermano, que tiene que haber. Pero desgraciadamente no hay en los hogares, y mucho menos en la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando? Miremos lo que Pablo dice aquí del verso 25, capítulo 6 de Efesios, del verso 25 al 33. Mire cómo dice. Efesios 6:25. 6:25. ¿Cuánto más? Estamos en capítulo 6. Sí. Vamos al verso 25 al 33. Entonces, 24. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro de cada uno en particular. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago.
todo lo haré saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para que esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pasea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Señor dice que aprendamos a amarnos, que la esposa ame a su marido y que el marido ame a su esposa. Cuando hacemos esta cosa, pues Dios se glorifica. Vamos al capítulo 5 de 1 Timoteo, o Efesios 5 mejor, para culminar, porque tenemos mensaje. Efesios 5, del verso 25 al terminar. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Deben ser los elementos clave o las columnas de mantener un hogar feliz. Al hombre, amar. A la mujer, respetar. Así que, queridas mujeres, respeten a su marido. Esto no es de que no nos respete a su marido, es un mandato de Dios. Y vosotros, maridos, amen a su esposa. No que ella no ame a su esposa. Es un entrego total. No barabá. El Señor amó a la iglesia y la sigue amando, de tal manera que se entregó a sí mismo. La iglesia ama a Jesucristo. La iglesia se somete y obedece. Entonces, si quieren felicidad, si quieren paz y vivir en unidad, tienen que someterse el uno al otro, bajo el temor de Dios. ¿Y cómo hacerlo? Tener cultos familiares. Aprenden a hacer cultos familiares. ¿Y qué es un culto familiar? Coger los hijos si lo hay, la esposa y el esposo, venir en un cuarto, ya sea en la sala, donde pueden estar, orar, leer la palabra y explicarla. Y vivir y cantarle a Dios. Eso es un culto familiar. ¿Usted? Se ora a Dios, cada uno como familia, se habla, se lee lectura y se vive la palabra y se canta a Dios. Eso es un culto. ¿Usted? Oración, cántico y la explicación de la palabra. Si hacen esas cosas, habrá felicidad. ¿Por qué? Porque Satanás no va a estar en el hogar. Quien va a estar es el Señor. Porque Dios se va a convertir como el director de la familia. No solamente de la casa, sino de los moradores de ella. ¿Te ves cómo vivir en felicidad? Tenemos estas cosas, pero hay que hacerlas. Y verán la gloria de Dios. Hermano, gloria a Dios por el mensaje y por la familia que aprenden a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias a Dios Todopoderoso. A través de tu palabra, Señor, bendice a cada uno de aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, bendícelo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que las familias sean sometidas bajo tu palabra, bajo los mandatos, estatutos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, Señor. Permita que tu palabra, Señor, pueda llegar en el corazón, cualquiera que, Señor, está presto de tu palabra. Permite que sea la palabra que haga vida en cada familia, en cada hogar, cada matrimonio, Señor. Restaura, Señor. Restaura cada familia, Señor, restaura a los hijos, Señor, restaura esa comunión que tienen, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, gracias te damos, Dios, también por la predicación, Señor, glorifícate con poder y autoridad, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Con nosotros, en la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios.
hablando de la voluntad de Dios, hablando de la familia, hablando de lo que Dios sigue y seguirá haciendo a nuestras vidas. Ahora bien, cuando hablamos de la familia, pero la familia, ¿de qué debe de llenarse? ¿De qué debe alimentarse? Algo maravilloso que Dios traía a la mente, al corazón, que es la fortaleza de Él. Con el título La fortaleza de Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios, pero muchas veces usamos la fortaleza de Dios como un amuleto, usamos la fortaleza de Dios como una pronunciación de nuestros labios. Decimos nosotros la fortaleza de Dios, pero no entendemos qué hace la fortaleza de Dios, porque no es fuerza humana. La fuerza humana, ¿sabe qué es lo que ayuda? Lo físico, cuerpo físico. Eso es lo que ayuda. Pero tres cosas que hace Dios en la fortaleza que nos da Él, su poder, autoridad en nuestra vida, nos alimenta nuestro corazón, nos alimenta nuestro pensamiento y nuestra vida física nos alimenta, nos da fuerza, vigor, vitamina, autoridad, poder en nuestras vidas para que nosotros podamos alcanzar la voluntad de Dios, alcanzar las promesas de Dios, alcanzar los planes de Dios en nuestras vidas. Pero hablamos de la fortaleza de Dios, pero no entendemos por qué Dios dice que nos debemos de fortalecer en Él. ¿Por qué tenemos que buscar la fortaleza de Dios? ¿Por qué en alguno de los salmos David decía que la fuerza como la del búfalo nos da Dios? Y si leemos y entendemos que este animal, este búfalo, en tiempos de nieve, en tiempos fuertes, contra el viento, con todo, el búfalo mantiene y sigue y llega hasta el lugar donde debe de llegar. Nos hace una no comparación, si nos da un ejemplo. Si Dios le fortalece y nos compara como la fuerza del búfalo, así nos dice a nosotros que debemos fortalecernos en el Señor Jesucristo, recibir el poder y la autoridad, que muchas veces usamos la autoridad y el poder como un adorno. Y déjeme decir que la fortaleza de Dios, en el libro de Nahum, vamos a ir al libro de Nahum capítulo 1, versículo 7, lo que es la fortaleza de Dios. ¿Para qué es la fortaleza de Dios? ¿Para qué necesitamos la fortaleza de Dios? ¿Y por qué Dios nos dice que nos fortalece a través de su palabra? Yes. En el versículo 7, el capítulo 1 del libro de Nahum, dice la palabra de Dios: Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia. Lo dejamos ahí. Que nos fortalece Dios cuando estamos en angustia, en dolor, enfermedad, en angustia, en tristeza y un sinfín de cosas nos fortalece Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos da la fuerza física como el hombre dice que al hacer tanto ejercicio obtenemos un cuerpo robusto, un cuerpo fuerte, pero aquí Dios entra a lo más profundo que el hombre no puede entrar, los pensamientos, el corazón y sobre todo la sanidad del cuerpo físico para que nosotros tengamos esa fortaleza y poder luchar, no con el hermano, no luchar contra otro vecino, no, es luchar contra potestades de tiniebla, con el mismo Satanás que tenemos la lucha a diario para que nosotros nos fortalezcamos en Cristo Jesús. Dice que nos fortalece Dios en el tiempo de angustias en dolor, en enfermedad, en problemas en la familia, en discusiones, en situaciones, en muchas cosas nos fortalece Dios en tiempo de angustia. Cuando habla de angustia es cuando estamos pasando una enfermedad física. Cuando habla de angustia es cuando estamos pasando que nuestra mente o nuestros pensamientos no son ordenados. Hay mucho problema, hay muchas cosas que vienen en nuestros pensamientos, hay cosas que el mismo Satanás toma control de nuestro pensamiento y nos dice que hagamos esto cuando en la voluntad de Dios nos dice otra. También nos toma control Dios en su fortaleza, en nuestro corazón, porque nos enseña y nos educa, nos disciplina que debemos de perdonar para poder alcanzar la sanidad en Cristo Jesús. ¿Ves que la fortaleza de Dios no es un amuleto? La fortaleza de Dios es vigor, vitamina, poder, autoridad por medio de su Espíritu Santo. La fortaleza dice que en Jehová dice, nos fortalece en tiempo de angustia, en tiempo de necesidad, en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia. En todo tiempo Dios nos enseña que nos fortalece cada momento. Ahora bien, la fortaleza de Dios lo necesitamos en nuestros pensamientos.
Sí, porque los pensamientos son los que traicionan nuestro ser, nuestro corazón, y actuamos de una manera que no debemos hacerlo, porque son trastornados nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque hemos dejado que el enemigo mismo entre en nuestro pensamiento y hagamos algo que no es agradable a Dios. Ahí nos fortalece Dios. La vitamina que Dios nos da, la fortalece en nuestro cuerpo físico. Porque no solamente nos da la fortaleza a nuestro cuerpo físico, sino nos dice que nosotros estamos alabando y glorificando el nombre de Dios en la sanidad física, en la sanidad mental y en la sanidad espiritual. Tenemos la fortaleza de Dios. Yes. Ahora la fortaleza de Dios lo necesita la familia, urgente, lo necesita el hombre, la mujer, el joven, el niño. Necesitamos la fortaleza de Dios, o sea, necesitamos el poder de Dios, la autoridad de Dios para alcanzar la promesa de Dios, para llegar a la victoria en Cristo Jesús. Aquí Nahum dice que Jehová es que nos fortalece en tiempo de angustia. Y no solamente de angustia, y conoce a los y conocen todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios hace su voluntad en nosotros por fortalecernos, en ayudarnos. ¿Y qué es la fortaleza de Dios? La fortaleza de Dios es la victoria. Yes. La victoria no es la victoria que alcancemos y nos llenan de todo bienes en este mundo, no. La victoria del corazón, que somos libres. Victoria en nuestros pensamientos, porque tenemos los pensamientos libres, que no hay estorbo. Pensamiento en también la victoria la alcanzamos en nuestro cuerpo físico. Tenemos la sanidad física. Podemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Otra, la fortaleza de Dios nos enseña que es la roca donde nosotros debemos estar, debemos en todo tiempo, que es la roca, es como un refugio, una ayuda, una protección, que es Jesucristo en nuestras vidas. Esta es la fortaleza de Dios. También la fortaleza de Dios es un castillo, un lugar donde nos guarda, donde nos cuida, donde nos protege. Esta es la fortaleza de Dios. No lo puede dar el hombre. El hombre puede fortalecerse físicamente, pero no tiene castillo, no tiene un refugio, no tiene una ayuda. Y aquí Nahum dice que Jehová, dice que Él nos fortalece en tiempo de angustia. De angustia se refiere a todo, tanto físico, tanto mental como espiritual. Nos ayuda Dios. Él es nuestra fortaleza en todo tiempo. También nos dice que Él es la fortaleza porque Él es nuestro libertador. Libertador en todo lo que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestro cuerpo físico. Él viene a ser fortaleza en nuestra vida porque nos hace libre en Cristo Jesús. Otra de las fortalezas de Dios es la fuerza, poder y autoridad que nos da Dios para que nosotros podamos obtener la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. También lo que es la fortaleza es la salvación del alma, la salvación del corazón, la salvación de este cuerpo, porque es transformado al entrar al reino de Dios. Entonces nos dice que también la fortaleza que nos da Cristo Jesús es la salvación. Otra también que es la fortaleza es el refugio o escudo que es Dios en nuestras vidas. Yes. ¿Ves que es la fortaleza de Dios? Necesitamos la fortaleza de Dios urgente, necesitamos el vigor, esa vitamina, el poder y autoridad de Dios en nuestras vidas para que podamos alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Jehová es nuestra fortaleza en tiempo de angustia y conoce a los que en Él confían. Confiamos nosotros en Dios, porque cuando hay fortaleza, amigos pastor y amigo Héctor, amigos televidentes, amigos que están en las redes sociales, si tenemos la fortaleza de Dios, confiamos en Dios, porque Él nos va a ayudar en tiempo de angustia. Nos va a sanar en su voluntad de Él, nos va a sanar. Si conocemos y confiamos en Dios, es que nosotros alcanzamos esa ordenanza en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Jeremías que los pensamientos que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, son pensamientos de mal. Cuando Dios tiene pensamientos para glorificar su santo nombre y llevarnos al camino correcto, a la salvación y a la vida eterna, a nuestras vidas. Esos son los pensamientos de Dios. Cuando dejamos que Dios
nos ordene, cuando dejamos que Dios sea la fortaleza en nuestras vidas. En el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 29 dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Escucha bien, la fortaleza al justo, alcanzamos nosotros la victoria. La fortaleza al justo, la fortaleza que Dios nos lleva y nos llena, es que nos lleva a un camino perfecto, a la perfección en su Hijo amado Jesucristo. Pero si no hay fortaleza de Dios, dice que a la maldad nos lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque entonces viene la destrucción en nuestro pensamiento, viene nuestra destrucción en nuestro cuerpo, ya sea una enfermedad física, viene la destrucción espiritual, porque no tenemos ni deseo, ni buscar de Dios, ni mucho menos hablar con Dios. Todo esto es un trastorno, pero Dios nos dice que cuando hay fortaleza, o sea, está la vitamina, el sello de Dios en nuestro ser, y andamos y vivimos en el Espíritu Santo, anhelamos cada momento la fortaleza de Dios, porque sabemos que en este mundo tenemos lucha diario, contra potestad de tinieblas. La fortaleza de Dios es necesario buscarlo en todo tiempo, y recuerde que la fortaleza de Dios, en la fortaleza de Dios no hay escasez, en la fortaleza de Dios no hay hora, en la fortaleza de Dios no hay día, porque Dios no va a fortalecernos cuando el día que nosotros lo busquemos y nos fortalece y nos deja de fortalecer, no. Es en todo momento, porque Dios es eterno, Dios es amor, Dios es refugio, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es todo en nuestra vida, porque es la fortaleza que Dios quiere llenarnos cada día. La fortaleza que necesita la humanidad es Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo. En el libro de Salmos capítulo 28, versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón, y con mi canto le alabaré. Aleluya. Alabar a Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? Hay fortaleza, hay vigor, reconocemos que estamos en angustia, estamos en momentos de destrucción, en momentos de situaciones fuertes en nuestra vida. Sabemos que Él es la roca, Él es la salvación, Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca, Él es todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es la fortaleza que necesita el hombre en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por qué no nos fortalecemos en Cristo Jesús? ¿Qué se debe que no nos fortalecemos en Cristo Jesús? Porque primero entra lo que se llama la desesperación, entra el cansancio, entra la debilidad. ¿Por qué? Porque no hay fortaleza de Dios. O sea, el Espíritu Santo, no somos guiados por el poder del Espíritu Santo, o tenemos contristado al Espíritu Santo, y por eso es que no encontramos nosotros, que sentimos, que creemos que estamos vacíos, creemos que la debilidad que hay en nosotros nadie nos puede fortalecer, cuando Dios dice que Él nos fortalece en el tiempo de angustia, que Él nos fortalece en tiempo de situaciones fuertes en nuestras vidas, que nos fortalece físicamente, mentalmente y espiritualmente. Nos fortalece. Tres cosas que hace la fortaleza de Dios, tres cosas que hace el poder de Dios, la autoridad de Dios en nuestras vidas: mente, corazón y el cuerpo, para poder nosotros seguir adorando al que vive, que reina para siempre por los siglos de los siglos. En Primera de Crónica dice 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro confiadamente, continuamente. Buscad el rostro de Dios, porque ahí está la fortaleza. Buscad la presencia de Dios, porque ahí está el vigor. Buscar a Dios en todo tiempo nos fortalece, nos llena, nos levanta, nos purifica, nos dice nosotros que Él nos da fuerza como la del búfalo para poder luchar y llegar a la victoria en su Hijo amado Jesucristo. La fortaleza de Dios se necesita urgentemente para nuestro cuerpo, para nuestros pensamientos, para nuestro corazón, y poder alcanzar la victoria en Cristo Jesús. ¿Has meditado alguna vez en lo que es la fortaleza de Dios? ¿O solamente porque dice la palabra de Dios y no puedes entender qué significa la fortaleza de Dios? Dice aquí en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, que Jehová es la fortaleza en tiempo de angustia, en tiempo de enfermedad, en tiempo de debilidad, en tiempo de tristeza,
en tiempo de angustia, en tiempo de enfermedad física, mental, espiritual. Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca, Él es la salvación, Él es el gozo, Él es la paz en todo, porque nos fortalece con el poder de su Espíritu Santo. En el libro Salmo 62, versículo 7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Roca fuerte, refugio en Cristo Jesús, porque nos fortalece cada momento. Ahora entendamos que la fortaleza de Dios no es un adorno, la fortaleza de Dios no es un amuleto, la fortaleza de Dios, el sello, que es la autoridad y poder. Encontramos en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 1, dice que Él les ha dado poder y autoridad para reprender todo demonio, toda enfermedad, toda dolencia. Ahí está la fortaleza de Dios. Nadie puede reprender enfermedades si no tiene la fortaleza de Dios, no tiene la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce, sabe quien se fortalece de Dios, quien toma la vitamina de Dios, quien toma la palabra de Dios, quien guarda la palabra de Dios, quien deja que sea sellado por el poder del Espíritu Santo. Dios, el mismo Satanás, el enemigo, lo conoce, pero Dios nos dice a nosotros que nos da poder y autoridad. No solo en ese tiempo que le habló a sus discípulos, sino le habla en la iglesia, nos habla a nosotros como servidores de Dios, que nos dice que nos fortalece, nos da poder y autoridad para reprender todo espíritu de inmundos, espíritu de enfermedad, espíritu de decadencia espiritual, espíritu de todo es reprendido con el poder, con la fortaleza de Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios, porque si no tenemos la fortaleza de Dios, nada, como dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10 en adelante, que la armadura es la fortaleza de Dios. La fortaleza de Dios o la armadura de Dios es guardar nuestro corazón o nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, para que podamos ser fortalecidos y llegar a la victoria en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿ahora entiendes qué es la fortaleza de Dios? ¿O todavía te quedas pensando, no sabía que la fortaleza de Dios ayudaba en lo físico, en lo espiritual, en lo mental? Sí ayuda. Ahora la ayuda o lo que es físico, lo que es alimentar el cuerpo a lo físico, hacer ejercicio, esto tiene una terminación, esto es un temporal, pero lo que Dios ofrece, la fortaleza, es eterna y para siempre, por los siglos de los siglos, porque ahí obtenemos la victoria en su Hijo amado Jesucristo. Y para terminar, Primera Crónica, versículo 29, 12 dice: la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Escucha bien, dar poder a todos. No dice dar poder es solamente el que me pide fortaleza, no. A todo aquel que cree, que confía y que sabe que la fortaleza que Dios no es humana, sino es espiritual, es algo que nos lleva a la victoria, a la vida eterna, a la salvación de nuestra alma. Necesitamos. ¿Por qué? Porque Él dice que da poder a todos, que se llenan de la fortaleza de Dios, de la presencia de Dios, de la búsqueda de Dios, de ser dirigido por el poder del Espíritu Santo y alcanzar lo que Dios nos promete a través del libro de Nahum, donde dice que Jehová es fortaleza en tiempo de angustia. ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la situación que estás pasando en este momento? ¿Cuál es la dificultad que hay en tu vida, con tu familia, con tus hijos? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que ves que en la debilidad no puedes alcanzar el nivel espiritual? ¿O qué es lo que hace que la tristeza, el dolor, la angustia sea un obstáculo para buscar y llenarse de la fortaleza de Dios? Dios dice que nos ha dado poder y autoridad para reprender todo espíritu inmundo y podamos nosotros fortalecernos, llenarnos de poder, de la vitamina que es la palabra de Dios, lo que es el alimento que Dios nos quiere dar a nuestro corazón, pensamiento, y que las luchas que tengamos
no son de carne, sino son espirituales, espíritu de maldad, y la cual se puede vencer con el poder del Espíritu Santo. Hay que buscar la fortaleza de Dios, porque es el camino que nos lleva a la victoria, a la vida eterna y a la salvación. La fortaleza de Dios lo necesitamos todos, aún en la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios que Él es la fortaleza. Él es Dios de poder, Dios de gloria, Dios de misericordia, Dios de gracia. Todo es Dios, porque dice en el libro Filipenses capítulo 4:13, dice que Él es, que en Cristo Jesús, Él es el que nos fortalece, que en Cristo Jesús encontramos lo que necesita el hombre, fortaleza en todo tiempo. No dice en el versículo por un momento, sino en todo tiempo encontrar la fortaleza en Cristo Jesús. Y todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús encontramos la fortaleza. Así que busquemos, llenémonos la fortaleza para que se vaya toda debilidad, todo cansancio, quizá toda desesperación, quizá toda inseguridad de que qué estoy haciendo yo, qué Dios quiere hacer conmigo. Y estamos siempre en esa pregunta. Cuando Dios nos dice que nos fortalecemos en Él, entendemos los planes perfectos. Los planes perfectos, lo que tiene Dios para nuestras vidas, y seguimos alabando, glorificando el nombre de Dios, creyendo, confiando y esperando lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Muchas vidas en el Espíritu Santo, lo puedo ver ahora. Muchas vidas se hacen la pregunta, mucho tiempo al servicio de Dios y no veo un cambio, lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero déjame decirte que Dios quiere y quiere seguir haciendo transformaciones, cambios, levantarte, llenarte de su poder, dirigirte a ti con su Espíritu Santo para que puedas alcanzar la victoria. Ahora está en nosotros que abramos la puerta a nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestro ser a Cristo Jesús, que Él sea la luz interna que necesitamos, porque a veces llegamos a un momento a la oscuridad y tomamos caminos equivocados. Pero Dios nos dice a través de su palabra que en tiempo de refugio Él es la fortaleza. En tiempo de enfermedad física Él es nuestra fortaleza. En tiempo de equivocarnos, en tiempo de que estamos en la incredulidad, Él es nuestra fortaleza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús encontramos todo, victoria, roca, castillo, nuestro libertador, nuestra fuerza, salvación, nuestro refugio, escudo, encontramos en la fortaleza en Cristo Jesús. Así que ya no más excusa, nadie me ayuda, nadie me protege, nadie me cuida, nadie me levanta, nadie viene a extender su mano. Déjame decirte que la fortaleza de Dios sigue extendida hasta el día de hoy para levantarte, para cambiar tu forma de pensar, de ver, y para el servicio de Dios, para que tú puedas ver que la fortaleza de Dios es eterna y no temporal. Recuerda, la fortaleza de Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo, nos dice que a todos nos quiere ayudar Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder y la autoridad para hacer algo maravilloso en la vida del ser humano. Así que levanta tus manos donde te encuentras y dile: Señor, aquí estoy. En este momento quebrantaba mi corazón y mi pensamiento, porque he llegado a un momento a dudar, he llegado a un momento en el cual no he encontrado respuesta, no he entendido tus propósitos, tus planes perfectos que tienes a mi vida. Hoy he entendido, Señor, que tú hablas a mi corazón, a mis pensamientos, a mi vida, que debo fortalecerme en ti, porque tú eres la ayuda inmediata, tú eres mi refugio, mi pronto auxilio en las tribulaciones, en mis enfermedades, en las equivocaciones, en todo lo que está aconteciendo alrededor mío con mi familia. Tú eres la fortaleza que necesito, tú eres la vitamina, tú eres la medicina que necesita mi vida, nuestras vidas como familia, poder nosotros cambiar y transformar nuestras vidas en tu Hijo amado Jesucristo. Si has hecho esta oración, recuerda que el poder de Dios todavía sigue extendida, que la autoridad de Dios sigue todavía dando Dios a todo aquel que lo busca en espíritu y en verdad. Dios te bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. También sabemos que dice que en nuestras angustias Él es el único que puede estar.
Así que cada uno, televidentes, pongamos la mirada en Cristo Jesús, pongamos nuestra fe, no importando lo que estamos pasando, enfermedad, angustia, persecución o problema familiar. Recuerden siempre que toda la familia lo pueden abandonar, pero el único que no lo abandona a uno es Dios. Si Dios realmente ha llegado a nuestras vidas, a nuestro corazón, nos ha cambiado y por circunstancias estamos pasando prueba fuerte, sabemos que Él es nuestra fortaleza, que debemos depender solamente de Él, porque dice la palabra de Dios que Él no da carga que nosotros no podemos llevar, que juntamente hay una salida. Pero ¿cómo nosotros podemos encontrar la salida? Como decía el hermano Jorge, a través de Él, que a través de Él nos da la fortaleza para encontrar la salida. Y la salida, Él lo sabe. Las cargas que llevamos también Él lo sabe. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Que vengamos a Él. Pero sobre todo, la fe. La fe en Cristo Jesús siempre tiene que estar. Porque a través de Él podemos recibir ese amor que Él da para nosotros. Así que busquen a Dios, sométanse a Dios y clamen a Dios, porque Él tiene la respuesta para cada uno de su situación. Dios me lo bendiga. Pastor. Qué lindo, ¿verdad que sí? Ninguna situación puede venir que no tenga solución delante de Dios. Así que de acuerdo a lo que predicaba el varón del Señor, Cristo es la solución, pero hay que venir a Él. Tenemos que confiar en Él. No se desespere, no se desaliente, por más desánimo que venga, o tristeza en su corazón, o tiempo de salir corriendo, el Señor dice: detente, no te preocupes, yo te ayudo. El Señor está ahí para socorrerte. Siempre repite esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que siempre menciona eso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. No se te olvide esa palabra. Pase por angustia, por dificultades, por hambre, por enfermedades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna tentación que ha venido a vosotros es humana, sino que Dios no dejará ser tentado más de lo que ustedes pueden soportar. En Cristo Jesús, en Cristo usted lo puede todo. Repita conmigo: Señor, gracias te damos por este mensaje, tu palabra. En ti lo podemos todo, Señor. Perdona nuestras ofensas, borra nuestros pecados, bendice a nuestros maridos, nuestro esposo, esposa, hijo, padre, novia, novio. Bendícelo, el trabajo, los compañeros de trabajo, compañeros de, oh Dios, de estudio. En el nombre de Jesús, danos sueño reparador. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y si Cristo viene por la iglesia, que nos levantemos con Él, Señor. Que no desmayemos, que no descuidemos la búsqueda y la oración. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoselo hoy. Perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios me lo bendiga. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido, porque lo esperamos muy pronto, los valores se despiden. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones.